Muchas gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a todas las personas costarricenses que siguen con suma atención estos nuevos tiempos en la política. Un saludo muy cordial también a los diputados y diputadas que se encuentran aquí en el plenario, tal vez cansados y cansadas después de una larga jornada que espero pronto vaya a llegar a su fin. Quiero enviar un abrazo también a gente en Pérez Celedón que hoy se ve afectada por las lluvias, el distrito de Río Nuevo, el distrito de General. Hay personas que tuvieron inundaciones en sus casas y les quiero enviar desde acá un abrazo solidario en un momento tan complejo y difícil. Esta curul pertenece al sur de este país. Esta curul no solo viene del sur, vive el sur. Es una curul que se siente movida y que le recorre todas las venas y la sangre, ese sentir del sur. Y es desde ahí que vemos ese discurso que se vino aquí a plantear y que nos dio el señor presidente de la República. Es desde esa mirada que lo abordamos. El señor presidente de la República nos dijo acá en este espacio que lo normal ante sus planteamientos es que todo el mundo diga que está describiendo otra Costa Rica, que está hablando de otra Costa Rica. Y es que cómo no hacerlo, eso parecía crónica de una muerte anunciada, es lo que hemos venido diciendo por 2 días en este plenario. Estaba hablando de otra Costa Rica, estaba hablando de una Costa Rica diferente, porque la Costa Rica de la que yo hablo es la Costa Rica que tiene cara de una persona joven, que tiene que dejar su tierra para ver si encuentra un empleo, porque no hay oportunidades laborales. Es la Costa Rica de una mujer rural que está viendo cómo sobrevive en el campo. Es la Costa Rica de un pescador que se ve tentado por el narcotráfico porque no tiene cómo soportar su familia y la crisis que está viviendo en su familia. Es la Costa Rica de una persona finquera que está perdiendo su propiedad, la está perdiendo ante una entidad financiera porque no tiene cómo pagar. Ya más, la carga. Esa es la Costa Rica de la que yo hablo y la que yo veo. Y esa Costa Rica ayer no estuvo en ningún discurso, antier no estuvo en el discurso presidencial. Y es la Costa Rica a la que nos debemos muchos diputados y diputadas, y deberíamos debernos en este nuevo Parlamento. Es desde ahí que hablamos. Aquí llegó el señor presidente a darnos sus palabras, a hablarnos, acompañado de sus ministros y ministras, que posiblemente fueron de los pocos y pocas que le aplaudieron sus palabras en este país. Nos habló de la crisis en todas sus expresiones. Nos la dibujó, la crisis en salud, la crisis en educación, la crisis económica, pero le faltó hablar de una crisis importante que nos debería importar a todos y todas, diputados y diputadas, al gobierno entrante, la crisis de legitimidad, la crisis de credibilidad que existe hoy en la política. Porque hace tan solo en unas elecciones, hace poquito en las elecciones, el pueblo de Costa Rica nos dijo una realidad ineludible que no deberíamos olvidar nadie aquí, independientemente de nuestra ideología, independientemente de nuestro partido político. Deberíamos recordar que el pueblo da, el pueblo pone, pero es también el pueblo quien quita. Y hoy lo puede decir el gobierno saliente de Acción Ciudadana, que ya no está en este Parlamento ni estará tampoco en el gobierno. Porque el pueblo da, pero el pueblo también quita, y por eso les ha quitado. Esa es una realidad que no podemos obviar. 40% de abstencionismo en este país. Si fuese un partido político, hubiesen ganado las elecciones en la primera ronda. Un aumento en ese abstencionismo en toda la zona periférica de este país. Un señor de Golfito hace unos días en Televisión Nacional dijo: ¿para qué votar si los políticos y las políticas no cambian en absolutamente nada la realidad en la que vivo? Y es que esa es una verdad.
Es una verdad. Mucha de la obra pública que se hizo y que se habló aquí en este plenario por el señor presidente fue mucha, y está bien que sea así. En la zona de la gran área metropolitana hay muchas necesidades, uno lo entiende, pero el avance en la ciudad no puede ir en perjuicio del campo. Son dos realidades de una misma moneda. Son dos realidades de un mismo país. Y esa es otra señal de lo que deberíamos hacer en la política. Es otra señal de lo que deberíamos trabajar en la política. No podemos avanzar aquí, en la ciudad, si dejamos de lado la ruralidad de nuestro país. No podemos hacerlo. El señor Carlos Alvarado hizo gala de esa colaboración que tuvo con los territorios indígenas de nuestro país. Señor Carlos Alvarado Quesada, tenga respeto por los pueblos originarios de nuestro país. En su gobierno mataron a Sergio Rojas y a Jerry Rivera, dirigentes indígenas de este país. Los asesinaron a pesar de que la ONU había advertido que estaba amenazada su vida. En Chinaquichá de Pérez Celedón sigue el conflicto indígena por las tierras. No se ponga medallas que no le pertenecen. No use medallas que no le pertenecen. ¿Con qué moral va a hablar de que ha contribuido en la solución de los problemas de los territorios indígenas? No puede hacerlo. Hubo sangre estos 4 años y poco hizo el gobierno de la República por solucionar ese conflicto. El Estado es responsable absoluto de las muertes que se dieron en ese territorio y en los diferentes territorios indígenas de nuestro país, y de lo que suceda de aquí en adelante. Seguirá siendo responsable y tendremos cuota de responsabilidad este Parlamento si no buscamos soluciones y alternativas a lo que ahí está sucediendo. ¿Cómo hablar de ecologismo? ¿Cómo hablar de crisis ecológica, de cambio climático y una política de vanguardia, una política verde? Tal vez eso sea creíble en espacios internacionales. En la zona sur de donde yo vengo, la gente está sometida a trabajar en piñeras, en condiciones sumamente difíciles, sumamente complejas. Están sometidas a un trabajo donde el salario es mínimo. El humedal Terra Basierpe se encuentra en peligro, en riesgo, debido a la contaminación. ¿Cómo hablar de ecologismo cuando la CETENA, a quien este Parlamento debería investigar e intervenir, porque posiblemente ahí haya más de una cochinilla, la CETENA fue cama para los intereses corporativos en perjuicio de la protección ambiental? Se creció ciertamente en legislación y extensión de parques nacionales, pero no se le ha dado los recursos a la gente, a los guardaparques para que cuiden esto. No se les ha dado recursos a los ministerios. El Ministerio de Ambiente es uno de los ministerios que tiene menos recursos para poder velar por ese ecologismo y esa Costa Rica verde de la que aquí hacemos gala cada vez que tenemos oportunidad. Finalmente, sería para mí muy pesado, una oportunidad perdida de decir, tal como lo planteó el señor presidente, que vino a poner orden y que le agradece a sus enemigos porque le hicieron más fuerte. Sería muy pesado dejar la oportunidad para decir que también a los movimientos sociales de este país nos hizo más fuerte su gobierno, que la gente se ha vuelto crítica, que el pueblo se volvió crítico, que el pueblo no le gusta las componendas por debajo de la mesa, no le gusta más que los políticos gobiernen para las élites y los poderosos. El pueblo desea que se gobierne para el pueblo. Y recordemos todos y todas aquí, que el pueblo da, que el pueblo pone, pero que el pueblo también quita. Y nadie está excepto a que sea quitado